muy agradecido de esta invitación a presentar esta clase de transporte y consumo de oxígeno y cómo se relacionan entre sí. Partamos. Bueno, en primer lugar, decir que los objetivos de esta presentación son, respecto al transporte de oxígeno, revisar los conceptos básicos de estado de oxígeno, revisar cómo se transporta el oxígeno en la sangre, revisar los conceptos de transporte, consumo y extracción de oxígeno, y cómo existe dependencia entre el transporte y el consumo de oxígeno. Primero, el objetivo, ¿cierto?, del sistema cardiopulmonar es llevar el oxígeno presente en la atmósfera hasta las células y a las mitocondrias de las células, ¿cierto?, de cada organismo. Aunque algunos órganos pueden sobrevivir parcialmente con metabolismo anaeróbico, como el músculo, etc., otros, fundamentalmente el cerebro y el corazón, no pueden sobrevivir sin un flujo constante de oxígeno. Por lo tanto, es fundamental que este proceso de transporte de oxígeno y consumo ocurra de manera constante y sin interrupción. El transporte de oxígeno lo vamos a denominar DO2, esa es su sigla, y se calcula en ml minuto. El consumo de oxígeno lo vamos a denominar PO2 y también se calcula en ml minuto, como vamos a aprender más adelante. El transporte de oxígeno depende básicamente del gasto cardíaco, del cual depende a su vez de distintos factores, y del contenido arterial de oxígeno, que depende de la hemoglobina y de la saturación de oxígeno. La multiplicación del gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno nos da el transporte de oxígeno. Agrego además en esta presentación la presión de perfusión como algo fundamental, dado que sin presión no hay flujo, son variables interdependientes. El consumo de oxígeno a su vez es el metabolismo, ¿cierto? Que tiene que ver con la condición de reposo, de ejercicio y en caso de una enfermedad, inflamación, fiebre, trabajo respiratorio, síntesis proteica, etc. Tanto el transporte como el consumo tienen que estar balanceados. Tiene que haber suficiente suficiente transporte para el consumo que el cuerpo requiere en un momento determinado, ¿cierto? Si yo estoy durmiendo, mi consumo de oxígeno es bajo y por lo tanto mi gasto cardíaco baja y yo no requiero aumentar mi transporte. Sin embargo, si corro por una maratón, me pongo a nadar, etcétera, o como, o pienso, el transporte de oxígeno, ¿cierto?, que requiere igualar y sobrepasar, sin duda, ese consumo de oxígeno que está sucediendo en ese momento. Por lo tanto, hay una relación permanente entre el transporte y el consumo de oxígeno. Cuando el transporte de oxígeno no satisface las demandas metabólicas del organismo, o es inferior, por decirlo en términos groseros, al consumo de oxígeno, tenemos un problema, ¿no es cierto? Porque entramos en deuda de oxígeno. Necesitamos más metabolismo, necesitamos más oxígeno que el que somos capaces de proveer en un momento determinado a los requerimientos metabólicos del organismo. Ya esto, en términos fisiopatológicos, le denominamos shock. Y el shock, que es la deuda de oxígeno, o la hipoperfusión de oxígeno en los tejidos, conduce a la falla orgánica múltiple. A la falla orgánica progresiva y múltiple, que si persiste en el tiempo, como vamos a ver más adelante, nos va a llevar a la muerte. Por lo tanto, en esta clase es fundamental entender que hasta donde podemos, hasta donde no sea posible, tenemos que ser capaces de reconocer la deuda de oxígeno y, reconocida esa deuda de oxígeno, actuar manipulando tanto el consumo como el transporte. Vamos a ver primero el transporte de oxígeno. Y dentro del transporte de oxígeno, partamos viendo qué es el contenido arterial de oxígeno. Bueno, para entender el contenido arterial de oxígeno, tenemos que entender primero la cascada del oxígeno. La cascada, cómo se comporta el oxígeno en la economía. En primer lugar, saber que este gráfico acá a la derecha, el 21%, ¿no es cierto?, del contenido de gases en la atmósfera es oxígeno. Y de acuerdo a la ley de presión parcial de oxígeno, cada gas va a pesar en el sistema lo que es su concentración en el ambiente. Por lo tanto, la presión atmosférica a nivel del mar, que es 760 milímetros de mercurio, si yo me multiplico por 0,21, que es la concentración del oxígeno, me va a dar una presión parcial de oxígeno atmosférica de 159 milímetros de mercurio a nivel del mar. A nivel del mar, con eso convivimos, con esa presión de oxígeno que tiene que difundir, ¿cierto?, del alveolo al azar. Sin embargo, a medida que yo voy subiendo la altura, ¿no es cierto?, por ejemplo, el Cerro del Bromo, que tiene 5.400 metros en Santiago,
La presión atmosférica en verdad va a ser de 400 milímetros de mercurio y por lo tanto la presión parcial de oxígeno atmosférica en la cima del globo va a ser de 84 milímetros de mercurio y por lo tanto voy a tener que sobrevivir a una menor gradiente de oxígeno respecto a mi concentración de oxígeno anterior. Dicho de otra manera o visto de otra manera, el primer elemento importante anunciado es la altura, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la cumbre del Everest vamos a tener la presión atmosférica de oxígeno va a ser mucho menor y por lo tanto la mayoría de los escaladores va a tener oxígeno suplementario para poder sobrevivir a esa situación. Sigamos, si la presión parcial de oxígeno atmosférica es 159 milímetros de mercurio, luego en la vía o aire superior, esta se humidifica y se calienta por el vapor de agua, ¿cierto? Que tiene una presión parcial de oxígeno propia y que por lo tanto a nivel del mar y a todo nivel, digamos, hay que restársela a la presión atmosférica de oxígeno, lo que nos indica la presión inspirada de oxígeno. Esto sucede en la vía aérea superior y por lo tanto a nivel del mar debemos restarle este valor o lo va a disminuir un poco a 150 la presión inspirada de oxígeno respecto a la presión parcial atmosférica de oxígeno. Posteriormente, cuando esta presión de oxígeno inspirada de oxígeno llega al alveolo, se va a diluir con la presión parcial de dióxido de carbono, que es muy similar a la presión alveolar, a la presión arterial de dióxido de carbono. Por lo tanto, la presión inspirada de oxígeno debe restarse la presión arterial de CO2, que es muy similar a la alveolar, y partirla por un cociente que viene, miramos, cociente respiratorio, y que proviene del porcentaje de hidratos de carbono que consumimos, pero en general es bastante estable de alrededor de 0.8. Por lo tanto, 150 por los 40, que es el promedio de la PaCO2 normal, dividido por este punto 0.8, nos dan que en la normalidad, a nivel del mar, la presión alveolar de oxígeno va a ser alrededor de 100 milímetros de mercurio. Importante destacar acá, por ejemplo, si yo tengo una retención de CO2 de 100, por ejemplo, puede tener una presión inspirada o alveolar de oxígeno mucho menor. Y por lo tanto, un mecanismo de hipoxemia en el EPOC es este, que es la exceso de desplazar la presión alveolar de oxígeno producto del aumento de la presión alveolar de CO2. Pero en la normalidad, la presión alveolar de oxígeno va a ser 100 milímetros de mercurio. Estos 159, como conversamos, hay vapor de agua atmosférico, está CO2 alveolar. Por lo tanto, la presión alveolar de oxígeno va a ser alrededor de 100 milímetros de mercurio. Posteriormente, antes de pasar a la arteria, hay una disminución de esta presión arterial alveolar de oxígeno, producto de áreas con alteración de evasión, ventilación, perfusión, siempre hay un poquito de inflamación, algunas áreas no perfectas. Hay un gradiente de difusión propio de los alveolos respecto de las cavidades. Y además, hay parte del oxígeno pasa por las arterias bronquiales y no sufre intercambio, por lo tanto, con grado de Chant, lo que determina que la presión arterial PA o no, ¿cierto? Presión arterial de oxígeno sea un poco menor que la alveolar de oxígeno y sea de alrededor de 98 o 99. Posteriormente, la gran dilución de la presión a medida que la sangre fluye en los tejidos, vamos a ir un poquito más adelante, y lleva los tejidos con alrededor de 40-50 milímetros de mercurio y posteriormente difunde desde los capilares de los distintos tejidos, empieza en el hígado, empieza en el músculo, etc. Y el oxígeno tiene que difundir desde el capilar hasta la célula y de la membrana celular a la mitocondria, llegando a la mitocondria con alrededor de 15 milímetros de mercurio, que es el oxígeno suficiente en presión para difundir y actuar en el proceso de fosforilación oxidante. Pero quiero que vean la importancia de esta cascada y cómo si disminuyo la presión arterial de oxígeno por cualquier razón, por altura, por trastorno de difusión, etc., voy a llegar a la mitocondria con una menor presión de oxígeno y por lo tanto con un problema. Aquí podemos ver cómo esto es un estudio bastante activo del 2003, pero que es fisiológico, el dato no cambia. Y tiene que ver cómo la presión arterial
que está, vamos a tomar el cuadradito azul, alrededor de 90, 98 milímetros de mercurio, como conversábamos, al salir del corazón izquierdo, llegando de vuelta del pulmón al corazón izquierdo, baja su presión producto de la dilución de los capilares. A medida que se separan los vasos sanguíneos, baja perdiendo presión. Llega a capilar, ¿cierto?, mucho más abajo, alrededor de 20, y lo que les decía yo, difunden entre 20 y 40 desde el capilar hacia las células y también va a perder presión a medida que se acerca. Y luego es bastante estable el sistema medular venoso que de vuelta al corazón derecho. Este diagrama quiero recalcar de nuevo el tema de la difusión. Acordémonos que llega con 20, 40 milímetros de mercurio, este gráfico está en kilopascales, tienen que multiplicar por 7.5, así que 7 por 5, 35, 40 milímetros de mercurio, y que esto difunde, y esta difusión hace que bueno perder presión y por lo tanto llega a la mitocondria, dependiendo de la distancia que tenga el capilar, con alrededor de 10, 15 milímetros de mercurio de oxígeno intracelular. ¿Cómo? Una vez que el oxígeno pasa del alveolo, ¿cierto?, a la sangre, ¿cómo se transporta el oxígeno? Se transporta en primer lugar disuelto en el plasma, de forma proporcional a su presión parcial. Esto es irrelevante en la práctica. Por eso, los animales que no tienen hemoglobina, los animales digamos, los seres vivos, las células, las amebas, los pluricelulares pequeños que no tienen circulación sanguínea, dependen de la presión parcial de oxígeno y están limitados en su crecimiento por la incapacidad de transportar el oxígeno. La evolución ha permitido, ¿cierto?, que tengamos hemoglobina, un transportador de oxígeno. La hemoglobina es relevante en el transporte de oxígeno en nosotros, ¿cierto?, el ser humano, los seres vivos. Cada gramo de hemoglobina transporta 1.34 ml de oxígeno. Esto es importante para calcular el transporte en la fórmula posteriormente. Cada molécula de hemoglobina tiene 4 sitios de unión a oxígeno a través de grupos férricos, de fierro, ¿cierto?, en su forma ferrosa. Y a medida que la hemoglobina va captando oxígeno, 1, 2, 3, 4, va cambiando su conformación. De tal forma, cuando está saturada de oxígeno, es más afín al oxígeno. De medida que va perdiendo oxígeno, se va volviendo menos afín y libera el oxígeno con más facilidad. Y esto explica la curva de disociación de la hemoglobina. Esto es un poco lo mismo que les acabo de decir. La conformación de la molécula depende del número de moléculas de oxígeno que se unen a ella. Y cuando los 4 sitios de unión de oxígeno se encuentran ocupados, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es alta. Pero a medida que los pierden y que va soltando oxígeno, la afinidad va disminuyendo. Entonces ustedes pueden ver acá, cuando estoy acá con la presión arterial de oxígeno y cómo se satura la hemoglobina. Aquí está el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Y ustedes pueden ver que al principio, cuando está la hemoglobina llena de oxígeno por los 4 sitios, cuesta que suelte el oxígeno, pero una vez que empieza a soltar el oxígeno, es mucho más sencilla o mucho más fácil su liberación hacia los tejidos. Si uno analiza la curva de disociación de la hemoglobina, que tiene esta forma, ¿cierto?, sinuoidea, ya se la expliqué por qué se produce, y esta curva se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, y siendo menos afín más afín o menos dispuesta, digamos así, a entregar el oxígeno cuando se desplaza a la izquierda, o menos afín o más dispuesta a entregar el oxígeno cuando se desplaza a la derecha. Por ejemplo, va a aumentar la afinidad, o veámoslo otra vez. Veamos cuándo disminuye la afinidad, cuando la hemoglobina entrega con más facilidad el oxígeno. La evolución ha permitido en condiciones de fiebre, aumento de CO2 o de acidosis, y cuando estamos más enfermos, digamos, la hemoglobina tiende a ser menos afín al oxígeno y por lo tanto liberar el oxígeno con más facilidad a los tejidos. Esto tiene todo el sentido y esto ocurre en los tejidos. En los tejidos aumenta la temperatura, aumenta el CO2, porque acuérdense que hay un producto del metabolismo, que es el CO2 de los tejidos, y aumenta por lo tanto el pH, cae el pH, aumenta los iones hidrogeniones. En cambio en el pulmón sucede todo lo contrario, hay menos CO2 porque se va menos centro, etc. y tiende a adosarse el oxígeno a la molécula. Muy bien, el contenido del oxígeno entonces depende del oxígeno, digámoslo, el importante es el disuelto, como conversamos en la especial.
Por lo tanto, el contenido arterial de oxígeno es fundamental conocer la concentración de hemoglobina y la saturación de oxígeno. Cuando yo enfrento a un paciente en shock, entonces tengo que saber cuál es su vector cardíaco, vamos a ver por la fórmula, y cuál es su contenido arterial de oxígeno. Y por lo tanto, tengo que corregir su concentración de hemoglobina y corregir su saturación de oxígeno. La primera pregunta que nos vamos a hacer es cómo se mide la saturación de oxígeno para saber si la estoy midiendo bien o la estoy midiendo mal, ¿no es cierto? El contenido arterial de oxígeno se calcula una mol de 24, que es la cantidad de hemoglobina que transporta, de oxígeno que transporta un gramo de hemoglobina, por la concentración de hemoglobina, por la saturación de oxígeno, más el oxígeno disuelto, que es bastante especial. Por lo tanto, esta es la fórmula para calcular el contenido arterial de oxígeno. Hablemos de saturación currente. La saturación se puede calcular de 3 formas para determinar. La primera es la saturación funcional o por oximetría de pulso. ¿Cómo funciona? Voy a avanzar a la siguiente diapo. ¿Cómo funciona la oximetría de pulso? Funciona con un sensor, ¿cierto?, que mide dos longitudes de onda. La primera es capaz de absorber solo la oxihemoglobina. Y la segunda capta tanto la oxihemoglobina como la deoxihemoglobina, que es, por decirlo así, la hemoglobina total. Por lo tanto, la saturación de oxígeno que uno mide con un saturómetro es una relación entre la oxihemoglobina y la hemoglobina total. Por lo tanto, si yo saturo 90, por ejemplo, significa 90%, significa que mi oxihemoglobina es 90 y el total de hemoglobina es 100. Por lo tanto, yo bien un 10 de 100 de hemoglobina, de oxihemoglobina desoxigenada. Muy bien. Algunas limitaciones de la saturación funcional tienen que ver con cuando la hemoglobina está siendo ocupada o está alterada, digamos, y por lo tanto el sensor funcional es inapropiado. Básicamente, la carboxhemoglobina, cuando el sistema se satura de monóxido de carbono, el sensor, el oxímetro de pulso va a saturar 90, pero es una saturación falsa, porque en verdad es mucho menor, dado que la hemoglobina está o siendo ocupada por monóxido de carbono y no por oxígeno. Y otro fenómeno es la methemoglobina, la metahemoglobina, que tiene que ver con cuando la hemoglobina pasa, el yodo ferroso pasa a un estado férrico, producto de medicamentos como la Absora, el trimetoprim, la mimaquina o los nitratos. También puede ser genético. Muy bien, la methemoglobina, el cuerpo va a saturar, la saturametría que midamos va a ser alrededor del 85%, pero en la realidad la oxihemoglobina va a ser mucho menor. Por lo tanto, cuando uno sospecha que el paciente pueda tener metahemoglobinemia, por ejemplo, por uso de nitroglucerato de sodio o nitroglicerina en exceso, de dosis muy alta por mucho tiempo, etc., o carboxhemoglobina por intoxicación, calle dentro del baño, intento de autolisis, etc., es necesario ocupar otra forma de medir la saturación de oxígeno. Ahí está la metahemoglobina. Normalmente tenemos un 1 o 2% de metahemoglobina, eso es lo normal. Y a medida que esto aumenta el porcentaje, van apareciendo distintos síntomas como palidez, ansiedad, fatiga, hasta la muerte. Hay metahemoglobina congénita, que son familias de tinte azul que está en la literatura, se ha sido reflejada en pintura. La carboxhemoglobina normal es 1,5%, puede llegar hasta 7-8% en pacientes fumadores, pero a medida que aumenta sobre el 20, el 30, puede llegar a ser grave e incluso mortal. Por lo tanto, necesito tener otras formas de medir la oximetría real. Siento que esto puede ser por saturación fraccional, también llamado cooximetría. La cooximetría es una maquinita que tiene más longitud de onda y que es capaz de medir la oxihemoglobina, la deoxihemoglobina, la hemoglobina fetal, la metahemoglobina, la carboxhemoglobina, la sulfohemoglobina, de tal forma llegando todos los valores por separado. Esto se puede mandar, ¿cierto?, al laboratorio, que cuando uno tiene, y pide, por favor, carboxhemoglobina, oxihemoglobina, metahemoglobina, y puede hacer el diagnóstico. Pero para pedirlo, para tenerlo, hay que pensarlo, ¿cierto? Y por eso hay que estar atento al diagnóstico diferencial cuando un paciente no repunta y tenga la sospecha de esto y sature 90 o 85 fijo, hay que pensar. Y la otra forma de obtener saturación, por supuesto, es por analizador de gases, ¿no es cierto? Y ya no ocupo sensores
sino, longitudes de onda, sino que mido directamente la PaO2, la PaCO2 y el pH, que son los gases que uno recibe cuando nos manda al laboratorio. En este caso, el sistema calcula la saturación por la curva de disociación de la hemoglobina, asumiendo que la hemoglobina es normal y no está alterada como conversamos antes. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de transporte de oxígeno, hablamos de contenido arterial de oxígeno, hablamos de la hemoglobina, de su forma, hablamos de saturación de oxígeno y hablamos de la importancia de la concentración de apoyo. El siguiente elemento es el gasto cardíaco, ¿cierto? Aquí no voy a detener, ustedes van a tener muchas clases de gasto cardíaco. Solo decir que el gasto cardíaco, ¿cierto? Depende de la suma de los flujos locales periféricos, ¿cierto? La sangre se distribuye y retorna pasando por todos los órganos del cuerpo, ¿cierto? Y decir que el principal mecanismo que regula el flujo es el metabolismo, ¿cierto? A medida que yo hago ejercicio, como, o pienso, etc., aumento mi gasto cardíaco, hay aumentar el metabolismo. Son cosas que van de la mano. Por lo tanto, el principal mecanismo, o el principal determinante del gasto cardíaco es el metabolismo. Lo mismo es para el flujo local. Yo no puedo hablar de flujo sistémico, que es el gasto cardíaco, o de flujos locales, ¿cierto? El flujo esplácnico, que va al territorio intestinal, el flujo muscular, el flujo cutáneo, el flujo cerebral, el flujo sanguíneo cardíaco, etc. Todos esos flujos también están determinados por el metabolismo, ¿cierto? Si yo corro, aumento el flujo muscular. Si yo como, aumento el flujo esplácnico. Muy bien. Evidentemente el flujo cardíaco, por mucho yo puedo tener ganas de correr la maratón y que mi metabolismo aumente en un 500%, pero si no tengo precarga, no tengo la poscarga adecuada, frecuencia cardíaca con actividad adecuada, no lo voy a lograr y por lo tanto también son determinantes del gasto cardíaco estos que les menciono acá y que ustedes van a ver más en profundidad en las siguientes clases. Solo para saber el flujo sanguíneo de distintos órganos es muy interesante esto. Por ejemplo, el cerebro recibe aproximadamente el 14% del gasto cardíaco, pero el corazón recibe solo el 4%, los riñones reciben el 20%, o sea, un quinto del flujo va a los riñones, y esto es independiente de su metabolismo. Es el único órgano cuyo flujo no depende de su metabolismo, porque su flujo sanguíneo de los riñones está determinado para producir orina, y por lo tanto es un flujo excesivo para el metabolismo que requiere. El flujo del hígado es un 27%, casi un cuarto. El músculo en reposo el 15%, y así pueden verlo. Esto es tremendamente interesante. De aquí pueden ver abajo en gris el flujo del gasto cardíaco en reposo de 5 litros, cómo se ha distribuido de distintos órganos, como hablábamos, el 20% del hígado del intestino, el 4% del corazón, el 20% de los riñones. Y ustedes pueden ver cuando uno corre y el gasto cardíaco pasa de 5 litros a 25 litros. En este caso, ¿cierto? El flujo sanguíneo que era al músculo, que era de 0,75 litros por minuto, pasa a 20 litros por minuto, ¿cierto? Algunos porcentajes se mantienen, como el del corazón, pero en cambio el porcentaje relativo del riñón baja mucho, ¿no es cierto? Sigue siendo un flujo alto, porque tenemos mucho flujo, pero cae en términos relativos. Y por ejemplo, el flujo esplácnico también cae en términos relativos. Muy bien. Entonces, para el transporte de oxígeno es fundamental para entender el gasto cardíaco, contenido arterial y la presión de perfusión, aun cuando no va en la fórmula. Es fundamental entender cómo se comporta el flujo en relación a la presión. De aquí le quiero destacar básicamente que evidentemente el flujo depende del delta de presión. Es la relación directa entre el flujo y el gasto cardíaco, el flujo regional y el delta de presión que existe, ¿cierto? Y yo no podía esperar que esta variable interdependiente se comporte así, ¿cierto? A mayor delta de presión, mayor flujo. Y por lo tanto, yo, por ejemplo, si reanimara un shock, yo quisiera meter mucha presión para que tuviera más flujo. Sin embargo, no es así, porque en la fisiología normal todos los órganos autorregulan, ¿cierto? Hay un punto crítico en el cual el flujo se hace dependiente de la presión, pero de cierto nivel de presión hacia arriba, los órganos autorregulan su flujo. La presión entonces es fundamental para que exista un delta de presión, para que exista flujo, pero quiero mencionar nomás que a veces podría estar tentado aumentar la presión indefinidamente para tener más flujo, y eso no es así,
porque llegado a un punto los órganos vasocontraen para mantener un flujo constante a pesar de aumentos de presión. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí los riñones, que su autorregulación va a ocurrir alrededor de 60 milímetros de mercurio, el territorio coronario alrededor de 60 milímetros de mercurio, el cerebro alrededor de 40-50 milímetros de mercurio, todos autorregulados. Independiente de la autorregulación, independiente del concepto que uno tenga, todos los pacientes que tengan la presión baja, al llegar a urgencia, estos estudios antiguos, pero esto se replica en todos los estudios, la presión de perfusión suficiente es clave para sobrevivir. Ahora, la mortalidad aumenta de medida que tengo una presión insuficiente porque soy incapaz de generar el flujo, aun cuando tenga contenido arterial de oxígeno y aun cuando tenga gasto cardíaco. Si no tengo presión en el sistema, no voy a poder sobrevivir. Entonces, recapitulando, el transporte de oxígeno depende del oxígeno transportado, ¿cierto? Que va a depender de la concentración de hemoglobina y del contenido arterial de oxígeno y de la saturación de oxígeno, del flujo regional o sistémico y de la presión de perfusión. Y la fórmula, voy a avanzar toda la diapositiva, es como conversamos, ¿cierto? Es la fórmula del contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. Contenido arterial por gasto cardíaco. Por ejemplo, si tengo 5 litros de gasto de reposo, más 14 gramos de hemoglobina, más saturación de 96, y rapidez de 80, mi transporte de oxígeno va a ser alrededor de 900 ml minuto o 530 ml cuando lo justo por metro cuadrado en una persona de 70 kilos. Quedemos por el 900 ml minuto. 900 por un número mágico, que es el transporte de oxígeno normal de reposo. En anemia, ya yo bajo de 14, lo bajo a 6 gramos de hemoglobina y ustedes pueden ver acá cómo el transporte de oxígeno se compromete a un tercio, ¿no es cierto? De 900 bajo a 380 en este caso. ¿Qué pasa si el gasto cardíaco lo bajo de 5 a 2 litros, ¿cierto? Un infarto agudo, una disfunción valvular aguda, etcétera, digamos. O incluso un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca crónica va a tener que venir con un transporte de oxígeno un tercio del normal. Por lo tanto, es un impacto enorme, tanto la concentración de hemoglobina como la caída en el gasto cardíaco. Hablemos ahora de consumo de oxígeno, del otro lado del grafo. El consumo de oxígeno corresponde al oxígeno utilizado mayormente a nivel neuronal para producir energía, ¿no es cierto?, que sustenta el metabolismo y la producción de calor. Ustedes pueden ver acá cómo, ¿cierto?, la glucosa entra en la célula, entra en la mitocondria y toda la energía, los electrones, los hidrogenadores van a la fosforilación oxidativa, permitiendo el gradiente de protones que finalmente va a producir calor y energía al volver a la matriz mitocondrial, pero es fundamental aquí el oxígeno para atrapar todos los electrones y todos los protones que se van, generando en esta cadena de fosforilación oxidativa. El oxígeno es fundamental para esto y no hay vida aeróbica, ¿cierto? Obviamente sin oxígeno. Dicho eso, sabéis que el consumo de oxígeno en reposo son 250 ml minuto, acordémonos que el transporte de oxígeno normal son 900, por lo tanto tenemos una gran reserva, como siempre, una gran reserva entre el transporte y el consumo de oxígeno en reposo. Es muy variable el consumo de oxígeno de un órgano a otro, ¿cierto? Y depende además de las situaciones clínicas, ¿cierto? Depende del metabolismo de ese momento, como dijimos anteriormente. Es importante decir que si una cantidad de oxígeno entra a un órgano, por ejemplo el corazón, acá entra un 97% de oxígeno y sale un 37%. Por lo tanto hay una extracción de oxígeno y que es variable de un órgano al otro. Depende de su flujo y si está en ejercicio o está en reposo. Depende de su metabolismo y si está en ejercicio o está en reposo. Por lo tanto, la relación entre el contenido arterial del flujo y extracción de cada órgano va a determinar una concentración de oxígeno de salida, una presión venosa de oxígeno que va a determinar una saturación de oxígeno. Por ejemplo, el corazón recibe solo el 4% del gasto cardíaco y es el órgano que en reposo es el que extrae más oxígeno. La saturación venosa del seno coronario es del 27% en promedio. El hígado extrae un 30%, el intestino un 30%, los riñones extraen muy poquito oxígeno porque, como les dije, su flujo es muy superior a su metabolismo. Por lo tanto, la saturación de salida es de 92%, y etcétera, etcétera. Cuando uno junta todas las saturaciones que vienen venosas
del cerebro, etc., tiene que la saturación en el ventrículo derecho promedio basal normal es entre 70 y 75%. ¿De acuerdo? Esa es la saturación venosa normal en VPOF. Y ese número es importante porque sabemos que es un reflejo, ¿cierto?, del equilibrio que debe existir entre el transporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno se puede calcular como el gasto cardíaco por el contenido arterial menos el contenido venoso. Por lo tanto, es fundamental poder calcular el contenido venoso. Y se calcula de esta manera. Igual que el contenido arterial de oxígeno, 1.34 por la concentración de hemoglobina, por la saturación venosa de oxígeno que se calcula en el ventrículo derecho, o en el catéter venoso central, que es un poco alterada porque ese catéter venoso central solo va a censar en mi cuerpo superior. Voy a volver atrás para explicar lo que estoy diciendo. Siempre con catéter acá, guido solo lo que sucede en el hemicuerpo superior. Por eso la saturación venosa más real es la del ventrículo derecho. Pero que es difícil de disponer de ahí, por lo tanto la asimilamos a la de la catéter venoso central vena cava superior. Y la extracción de oxígeno se calcula como VO2 partido por DO2 por 100. Y lo normal es que sea un 20 o un 30%. Decimos que el consumo de oxígeno normal es de 200 a 250 ml. Por lo tanto, normalmente el reposo del consumo de oxígeno es un cuarto o muy menor al transporte de oxígeno, que como dijimos es de 900 ml minutos al reposo en una persona de 70 kilos, teniendo una gran reserva en función. Juntemos el transporte con el consumo ahora, conversemos un poquito del shock, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos en el organismo es que el oxígeno llegue a los tejidos, ¿cierto? Cuando el oxígeno no llega, hablamos del shock, que es la hipoperfusión, la ausencia de flujo de oxígeno a los tejidos. Deuda. Sabemos además que esta deuda nos va a llevar a la falla orgánica múltiple, ¿cierto? Y sabemos además que esto, mientras más tiempo esté el organismo en deuda, más riesgo de que el shock se vuelva refractario y que caigamos en falla orgánica múltiple. Por lo tanto, es fundamental reconocer la deuda de oxígeno, esta diferencia entre el transporte y el consumo, para reanimarla, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible. Sabemos, ¿cierto?, que a mayor falla de órgano, mayor mortalidad, y un mecanismo de falla de órgano, ¿cierto?, como tenemos acá, más falla de órgano, más mortalidad, es la deuda de oxígeno. En el caso del shock séptico, quiero transmitirles que la mortalidad del shock séptico con deuda de oxígeno, paper del 2022, New England, ¿cierto?, que está mismo el tema del paper, sigue siendo 40-42%. Por lo tanto, la mortalidad que todavía podemos intervenir con nuestra capacidad de reconocer la deuda de oxígeno. ¿Cómo se correlaciona el transporte con el consumo de oxígeno? Acá abajo tenemos el transporte de oxígeno en la normalidad, ¿cierto? 1900 1000, acá tenemos el transporte normal y acá tenemos el consumo de oxígeno, que puede tener un valor X, 200, 300, etcétera, como conversamos. En la normalidad, como ya conversamos, la saturación del 97%, ¿cierto? La presión arterial de oxígeno devuelve la curva de disociación de la hemoglobina, el 97% de saturación va a los distintos tejidos y detección promedio de un 25-30%, por lo tanto vuelve con un 70% de saturación. Esa es la normalidad. Cuando yo pierdo transporte de oxígeno, por ejemplo, porque tengo gasto cardíaco alterado, pérdida de concentración de hemoglobina, ¿cierto? Pierdo flujo o pierdo contenido en la práctica, ¿cierto? Desaturo por una neumonía grave, etc. Cae el transporte de oxígeno. ¿Y qué sucede? Va a haber un tiempo en el cual el cuerpo va a aumentar su extracción de oxígeno, ¿cierto? Lo que va a permitir mantener el VO2, mantener el consumo, donde va a permitir sintetizar proteínas, permitir el trabajo muscular. O sea, vamos a mantener los requerimientos o vamos a mantener el metabolismo energético celular de todo el organismo, a expensas de un aumento de la extracción de oxígeno y una caída de la saturación venosa, ¿cierto? En vez de extraer 30%, voy a extraer un 40% de mi saturación venosa, va a caer 60, 50, 45% cuando la midamos, ¿cierto? Ya sea en vena cava superior o ventricular. ¿Pero qué fenómeno?
cuando hay pérdida de flujo, cuando la caída del CO2 se debe a pérdida de flujo, y que además vamos a tener un aumento de dióxido de carbono de CO2 en los tejidos. Por lo tanto, va a aumentar la diferencia anterior o veno arterial de CO2. Vale decir, al comparar los gases venosos, el CO2 venoso con el CO2 arterial, va a empezar a aumentar esta diferencia, haciéndose mayor de 6, 7, 8, 10, lo que va a reflejar una pérdida de transporte, pero básicamente una pérdida de flujo. Pero lo fundamental de esta etapa es el aumento de extracción y la caída de la circulación venosa sistémica en este caso. Y la fase que sigue es que si sigue cayendo el transporte de oxígeno por infarto, por caída de flujo, de hemoglobina, etc., o de saturación en forma muy severa, voy a llegar a un punto en el cual mi transporte de oxígeno ya no es capaz de mantener los requerimientos metabólicos y voy a tener que sacrificar procesos metabólicos. Vale decir, voy a empezar a echar el metabolismo anaeróbico para aumentar el lactato, voy a caer en falla de órgano, ¿cierto? Y la deuda de oxígeno se hace significativa. Y voy a significar síntesis proteica, y voy a priorizar solamente el organismo, va a priorizar y mantener la membrana celular, la bomba sodio, potasio, ATPase, y todo el resto del proceso metabólico va a empezar a sacrificar. Y esta es la etapa que llamamos de shock evidente. A esta etapa la podríamos llamar de shock oculto, y esta la podríamos llamar de shock evidente o manifiesto. Esta relación VO2-VO2 en términos de iodo de oxígeno y shock es muy clara en las patologías que con no inflamatorias, llaman así. Patología con problemas de anemia, choque hemorrágico, pérdida de sangre, etc. En la hipoxia o en el bajo flujo, cuando se pierde el flujo, infarto, trastornos valvulares agudos, lo que sea. Pero esto se cumple muy bien en las patologías no inflamatorias. La patología inflamatoria tiene algunas particularidades que tienen que saber, ¿cierto? En la fase inicial, el shock séptico, es la patología inflamatoria, la pancreatitis, el shock distributivo, se comporta así. Tiene un VO2 crítico, ¿cierto? En el cual comprometo el VO2, igual que en las patologías no inflamatorias. Y esto se ve muy claro en el estudio de Redes, que tiene ya muchos años, ¿cierto? Desde el 2000, y que mostró que la manipulación mediante distintas estrategias de la deuda de oxígeno precoz mejora la mortalidad de los pacientes. Este estudio ya tiene muchas críticas, uso del catéter, muy por ahí, voy al hecho solamente de demostrarle que la manipulación de la deuda de oxígeno en fases precoces del shock distributivo e inflamatorio baja la mortalidad. Sin embargo, a medida que pasan las horas del shock inflamatorio, empiezan a producirse fenómenos que ya no son solamente mecánicos, llamémoslo así, hiperemia de gasto, hipovolemia, etc. Obviamente que hay fenómenos inflamatorios ahora, que tienen que ver con, básicamente voy a mencionar aquí trastornos microvasculares, y trastornos celulares que tienen que ver con el uso del oxígeno. Por lo tanto, la relación de O2-VO2 se vuelve más compleja. Me explico. ¿Qué pasa en la sepsis? Pasa que siente la normalidad, yo tapo capilares y por lo tanto hay la sangre pasa por estos vasos sin intercambiar oxígeno y aumentan también los espacios de infusión. Fíjense en estos videos que les tengo acá y ustedes pueden ver la normalidad, cómo circula la sangre, cuál es la densidad capilar. Estos intersépticos ustedes pueden ver la velocidad es mucho menor. Hay grandes espacios aquí, por ejemplo, sin flujo sanguíneo. Y por lo tanto, esta sangre que pasa por acá no entrega oxígeno. Y tenemos un chant. Y por lo tanto, yo pseudo normalizo mi saturación venosa. Me explico. Lo normal sería que un paciente en shock, ¿cierto? Yo, antes de tener el lactato alto, tenga caída en la saturación venosa, ¿cierto? Un paciente cardiópata va a tener saturación venosa baja. Y eventualmente, si está en shock, un lactato alto. Un shock cardiogénico. El shock séptico o inflamatorio, al cabo de las horas o de un día, 48 horas, lo que va a suceder es que yo puedo tener lactato alto, pero saturación venosa normal o alta incluso. ¿Por qué pasa esto? Porque tengo chant con la y además las células dejan de ocupar el oxígeno que les ofrezco porque sus mitocondrias tienen estrés oxidativo, etc.
Y por lo tanto, en el shock inflamatorio, tengo en primer lugar un aumento en el consumo de oxígeno, porque tengo fiebre, tengo hipermetabolismo, etc. Y además tengo una pseudo normalización de la saturación venosa por mi capacidad de extraer. Por lo tanto, voy a tener un aumento de lactato y falla urea. Perdón nuevamente. Y voy a tener saturación venosa pseudo normalizada. Lo cual hay que saber interpretar porque una vez que la saturación venosa se pseudo normaliza, es complejo seguir metiendo la hemoglobina o flujo del sistema porque ya tengo chant microvascular sobre el cual es difícil actuar, al menos con volumen o con gasto. Requiero otras intervenciones. Aquí vamos a ver un poco lo mismo, como la sepsis en este caso es aumentar el consumo de oxígeno y yo puedo también, y voy a pseudo normalizar la saturación venosa, ¿no es cierto? Pero lo que yo también tiene en esta diapositiva es que yo puedo manipular el transporte de oxígeno, ¿cierto? Puedo transfundir, puedo meter el gasto, sobre todo cuando la saturación venosa es baja, porque eso me permite, hay el espacio de manipulación ahí. Puedo mejorar la saturación de oxígeno, ventilando al paciente, etc. Pero nunca olvidarse que también puedo manipular el consumo de oxígeno. Yo puedo bajar el consumo de oxígeno al nivel previo, bajando la temperatura, bajando la agitación del paciente o bajando su trabajo respiratorio mediante eventualmente la intubación o la traqueal, ¿cierto? Ustedes pueden ver este trabajo muy bonito del grupo de Católica que muestra que como la saturación venosa promedio preintubación, que es esta, era alrededor de 60, 55 baja, y la sola maniobra de intubar a un paciente en tube séptico, ¿cierto? Va a permitir que se normalice su saturación venosa hacia 65, etc. Por lo tanto, pasamos de 61 a 69 por el solo hecho de intubar al paciente por bajar su consumo de oxígeno. Así que nunca olvidar que esta manipulación del transporte de oxígeno también puedo manipular el consumo. En conclusión, y para terminar esta charla, el transporte de oxígeno depende de la concentración de hemoglobina, la saturación de oxígeno y el gasto verde. Conocer la fisiología y la correcta absorción de cada uno de los componentes va a permitir manipular el DO2 y reconocer la deuda de oxígeno. La manipulación del transporte de oxígeno debe ajustarse al consumo de oxígeno, relación que no siempre es fácil de interpretar y requiere experiencia. La pronta respuesta frente a la deuda de oxígeno en los pacientes en shock es clave para mejorar su grado. Espero que esta clase y las que siguen les permitan, ¿cierto?, ir aproximarse al paciente de una manera mucho más integral y poder manipular y poder equilibrar el shock, ¿cierto?, de transporte respecto al consumo. Que estén muy bien.